La ciénaga engulló mi vehículo todoterreno en cuestión de minutos. Apenas me dio tiempo a asimilar lo que ocurría cuando las ruedas de mi fiel trecol ya se hundían en la marisma, mientras yo intentaba desesperadamente salir de la cabina, que se sumergía lenta pero inexorablemente en la baba pantanosa. Tuve suerte, alcancé a coger la mochila con lo indispensable y saltar a una zona de musgo relativamente firme, antes de que la máquina de varias toneladas desapareciera por completo bajo el agua, dejando en la superficie solo unas cuantas burbujas de aire. Me llamo Gleb Sviridov, tengo 37 años y soy biólogo de campo especializado en el estudio de los ecosistemas de las ciénagas de Siberia Occidental. Llevo 12 años realizando expediciones aquí, investigando la singular flora y fauna de estos parajes, pero nunca me había visto en una situación así. Estamos a finales de junio, en pleno apogeo del breve verano siberiano. La temperatura diurna alcanza los 25 grados, mientras que por la noche desciende hasta los 10. Me encuentro en las ciénagas de Basiugan, uno de los mayores complejos de turberas del mundo. Hasta el asentamiento más cercano, el pueblo de Novi Basiugan, hay unos 120 kilómetros. Mi expedición debía durar 3 semanas, tiempo durante el cual pensaba recolectar muestras de especies raras de musgos y realizar observaciones sobre la población local de grulla pardilla. Ahora, sin embargo, me hallaba de pie en un minúsculo islote de suelo firme, rodeado por una inmensa extensión de ciénaga. Mi teléfono satelital se había quedado en el vehículo, y la radio también. Como medios de comunicación, solo disponía de una baliza de emergencia en la mochila, pero incluso si la activaba, los rescatistas tardarían un mínimo de 2 días en llegar hasta mí, si es que lograban abrirse paso a través de esta traicionera turbera. Respiré hondo, intentando calmarme y evaluar la situación. El pánico es el peor consejero en situaciones extremas. Eso lo aprendí durante mis primeras expediciones. Primero, tenía que revisar con qué contaba. Desabroché la mochila y comencé a hacer inventario. Baliza de emergencia, un cuchillo de hoja fija, un multiherramienta, una brújula, un mapa de la zona, cerillas en un recipiente impermeable, una cantimplora con 1 litro de agua, un botiquín de primeros auxilios, un saco de dormir ligero, una manta térmica, muda de ropa interior, un mosquitero, una linterna con pilas de repuesto y 3 barritas de proteínas. No era gran cosa para una supervivencia prolongada. Los mosquitos ya habían empezado a atacarme, formando una verdadera nube a mi alrededor. En estos lugares se contabilizan hasta 50 especies diferentes, y todos ellos parecían haber decidido probar mi sangre al mismo tiempo. Rápidamente saqué el mosquitero y me lo puse en la cabeza, pero las manos y el resto del cuerpo seguían siendo vulnerables. El sol ya declinaba hacia el ocaso, y necesitaba encontrar urgentemente un lugar más seguro para pasar la noche. No podía quedarme en este diminuto islote. Por la noche, el nivel del agua en la ciénaga podía subir y simplemente me arrastraría. Tenía que dirigirme al área boscosa más cercana, que había divisado a aproximadamente medio kilómetro de aquí. Moverse por la ciénaga es todo un arte. Sabía que tenía que buscar zonas donde creciera Erioforum, u hojas de espadaña, ya que suelen indicar un suelo más firme. Los parches de color marrón oscuro de agua descubierta debían evitarse a toda costa. Podían ser las llamadas ventanas, ciénagas sin fondo cubiertas por una fina capa de vegetación. Encontré una rama larga y resistente entre los restos flotantes y la utilicé como sonda, comprobando cada paso. El avance era dolorosamente lento. En media hora apenas había recorrido unos 100 metros. Los mosquitos seguían atacando, penetrando incluso a través de la ropa. El sudor me cegaba y los pies se hundían a menudo hasta la rodilla en el barro líquido. De repente, oí un chapoteo característico delante y me quedé petrificado. A 30 metros de mí, una cabeza maciza emergió del agua. ¡Un alce! Un enorme macho con impresionantes cuernos cruzaba lentamente la ciénaga. Era una suerte.
Los alces conocen a la perfección los caminos seguros a través del lodazal. Decidí seguirlo, manteniendo una distancia prudencial. Gracias a mi inesperado guía, al cabo de una hora, llegué a una zona de tierra relativamente seca, con algunos pinos y abedules raquíticos. El alce se ocultó en el sotobosque, y yo por fin pude respirar hondo. Anochecía rápidamente. No me quedaban más de 40 minutos de luz diurna para organizar el campamento. Recogí todo lo que pudiera arder, ramas secas, corteza, musgo, y encendí una pequeña fogata. El humo, al menos, ahuyentaba un poco a los mosquitos. Luego, construí un refugio rudimentario, tensando la manta térmica entre los árboles y colocando una capa de agujas de pino debajo. La noche prometía ser fría e intranquila. Sabía que en estos lugares habitaban osos pardos, y el olor de la fogata podía llamar su atención. Pero no tenía otra opción. Sin fuego, simplemente me congelaría o sería devorado vivo por los mosquitos. Acomodado en mi improvisado refugio, saqué el mapa y, a la luz de la fogata, intenté determinar mi ubicación. La última vez que me había marcado en el mapa fue unas 3 horas antes del accidente, cuando pasaba por un característico lago en forma de herradura. Si suponía que me había movido a una velocidad media de 20 kilómetros por hora, ahora me encontraba aproximadamente a 60 kilómetros de la guardería forestal más cercana y a 120 de Novi Vassiugán. A pie, atravesar el pantano me permitía recorrer, como máximo, 10 kilómetros diarios, y eso en condiciones ideales. Siendo realistas, no más de 5. Esto significaba un mínimo de 12 días de camino hasta la casa del guardabosques. Con mis escasas provisiones de comida, era prácticamente imposible. Saqué la baliza de emergencia y me quedé largo rato mirando el botón rojo de activación. ¿Activarla ahora? ¿O esperar, intentar salir por mis propios medios? Todo biólogo de campo sabe que una falsa alarma puede costarte la carrera. Pero, ¿era esto una falsa alarma? Mi transporte se había hundido, los medios de comunicación se habían perdido, las reservas de comida eran mínimas. Al final, decidí esperar hasta la mañana. La noche en la taiga siempre parece más aterradora y desesperada de lo que realmente es. Con la luz del día, podría evaluar mejor la situación y tomar una decisión meditada. Eché al fuego las últimas ramas y me metí en el saco de dormir. El cansancio me invadió de repente, y a pesar del zumbido de los mosquitos y el crepitar del fuego, me sumí en un sueño intranquilo. Me desperté con una extraña sensación. Alguien o algo me observaba. Al abrir los ojos, vi que la hoguera casi se había extinguido, y en el crepúsculo del amanecer, un lince me miraba fijamente con sus ojos amarillos brillando en la penumbra. Estaba sentado a solo 15 metros de distancia. Nos miramos el uno al otro, parecía una eternidad, hasta que la depredadora finalmente se giró y desapareció silenciosamente entre los árboles. Solté el aire. Había sobrevivido a la primera noche, pero me esperaban muchos días de lucha por la supervivencia. El amanecer en la taiga siberiana llega temprano. A las 4 de la mañana, el cielo ya comenzaba a clarear, y a las 5, el sol se levantaba sobre el horizonte. Me desperté hecho polvo, con un dolor de cabeza sordo y multitud de picaduras que me producían un picor insoportable por todo el cuerpo. La hoguera se había extinguido hacía mucho tiempo, y los mosquitos volvían a atacarme sin piedad. Lo primero que hice fue revisar mis reservas de agua. En la cantimplora quedaba menos de la mitad. Necesitaba encontrar una fuente de agua potable y reponer mis reservas. El agua del pantano no era apta para el consumo. Estaba llena de microorganismos que podían provocar una grave intoxicación o infección. Recogí mi humilde campamento y decidí avanzar hacia el este, hacia la elevación que se divisaba en el horizonte. Allí, tal vez, podría encontrar un arroyo o un pequeño lago con agua más limpia. Antes de ponerme en marcha, decidí activar la baliza de emergencia. La situación era lo suficientemente grave como para pedir ayuda. Pulsé el botón rojo
y un pequeño LED comenzó a parpadear, indicando que el dispositivo estaba funcionando. Ahora mi señal de socorro debería haber sido recibida por los servicios de rescate, pero cuándo podrían llegar hasta mí era otra cuestión. Moverse por el pantano de día era un poco más fácil que al anochecer. Podía ver mejor las zonas peligrosas y elegir un camino relativamente seguro, pero el calor se hacía rápidamente insoportable. A las 10 de la mañana, la temperatura había subido a 25 grados, y la humedad parecía acercarse al 100%. Mi ropa estaba empapada de sudor, y mis reservas de agua disminuían a un ritmo alarmante. Después de unas 3 horas de camino, me encontré con un pequeño arroyo que brotaba de debajo de las raíces de un viejo abeto. El agua era transparente y parecía relativamente limpia, pero no me arriesgué a beberla cruda. Sacando de mi mochila una pequeña olla de titanio, la única que había alcanzado a coger, recogí agua y encendí una pequeña hoguera para hervirla. Mientras el agua hervía, examiné los alrededores. El lugar parecía adecuado para una estancia más larga, suelo relativamente seco, proximidad al agua, suficientes árboles para resguardarse y material para la hoguera. Además, había menos mosquitos, probablemente debido a la ligera brisa que soplaba desde la elevación. Decidí quedarme aquí un día o dos, construir un refugio más seguro e intentar conseguir comida. Mis 3 barritas energéticas estaban a punto de acabarse, y el hambre ya empezaba a hacerse notar. Lo primero que hice fue construir un refugio. Utilizando ramas caídas y árboles jóvenes, construí un armazón para una simple choza, que luego cubrí con ramas de abeto, musgo y corteza. Dentro extendí una manta térmica para aislarme del frío del suelo. El refugio quedó estrecho, pero lo suficientemente resistente como para protegerme de la lluvia y el viento. La siguiente tarea fue la obtención de alimentos. En esta región debía haber muchas plantas y bayas comestibles, que yo, como biólogo, conocía bien. Salí a hacer un pequeño reconocimiento, y pronto descubrí una mata de arándanos y arándanos rojos. Las bayas aún no estaban del todo maduras, pero eran comestibles. Recogí todo lo que pude, utilizando mi gorro como cesta improvisada. También conseguí encontrar varios brotes jóvenes de helecho común que se podían comer después de cocinarlos. Cerca del arroyo vi un matorral de acedera y recogí algunas de sus hojas. Era una comida escasa, pero podía mantener mis fuerzas durante algún tiempo. Al volver a mi campamento, descubrí huellas de un animal grande, probablemente un oso, a pocos metros de mi refugio. Las huellas frescas indicaban que el animal había pasado por allí muy recientemente, posiblemente atraído por el olor del humo de mi hoguera. Este descubrimiento me hizo reflexionar seriamente sobre la seguridad. Decidí improvisar un rudimentario sistema de alerta temprana. Tensé una cuerda entre los árboles a unos 30 centímetros del suelo y até a ella varias latas vacías con piedrecitas dentro. Las latas las encontré cerca del arroyo, restos de anteriores expediciones o turistas. Si algo grande intentaba acercarse a mi campamento, tropezaría con la cuerda y el ruido de las latas debería despertarme. Al caer la tarde me sentía muy cansado. El agotamiento físico, el estrés y la escasez de comida empezaban a pasar factura. Avivé el fuego, esperando que ahuyentara a los depredadores, y preparé una infusión con las plantas que había recolectado. Tenía un sabor amargo, pero tolerable. Sentado junto a la hoguera, recordaba cómo había llegado a esta situación. Mi expedición formaba parte de un gran proyecto de investigación sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas de humedales de Siberia. Formaba parte de un equipo internacional de científicos, pero esta vez había decidido aventurarme solo a una zona remota para recoger muestras adicionales. Mi colega Marat debía recogerme en el punto de encuentro acordado en 2 semanas. Pero ahora todo había cambiado. Si no aparecía a la hora señalada, empezarían a buscarme. Pero eso sería dentro de 12 días. ¿Podría aguantar tanto tiempo? La noche fue fría. La temperatura bajó hasta los 5 grados
y mi ligero saco de dormir apenas me protegía del frío. Me desperté varias veces para echar leña al fuego. En una de esas ocasiones oí un aullido lejano. Lobos. Estaban bastante lejos, pero el mero hecho de su presencia añadía inquietud. Al amanecer el cielo estaba cubierto de nubes. Iba a llover, lo que era tanto una bendición como una maldición. Por un lado, podría recoger agua de lluvia. Por otro, la ropa mojada y la imposibilidad de hacer fuego podrían complicar mucho mi situación. Rápidamente, improvisé un recolector de agua rudimentario con la manta térmica, tensándola entre los árboles con una pequeña hendidura en el centro que conducía a mi cazo. Luego, recogí la mayor cantidad posible de leña seca y la escondí bajo el alero de mi refugio. La lluvia empezó hacia el mediodía, primero suave, luego convirtiéndose en un verdadero aguacero. Sentado en mi estrecha choza, escuchando el redoble de las gotas sobre las ramas y las hojas, reflexionaba sobre mis posibilidades de supervivencia. Según mis cálculos, si economizaba mis fuerzas y encontraba suficiente comida, podría aguantar los 12 días necesarios hasta que comenzaran la búsqueda. ¿Pero qué pasaría si mi baliza de emergencia no funcionaba? ¿Y si el equipo de búsqueda no podía encontrarme en estas inmensas ciénagas? Llovió todo el día y toda la noche. Mi refugio empezó a gotear y por la mañana estaba parcialmente empapado y tiritando. Pero mi sistema de recogida de agua funcionó a la perfección. El cazo estaba lleno de agua de lluvia limpia. Al tercer día de mi forzosa supervivencia, la lluvia finalmente cesó y salió el sol. Puse mi ropa mojada a secar y salí en busca de comida. Esta vez tuve más suerte. Encontré un campo de cebolla silvestre y varias setas que sabía con certeza que eran comestibles, níscalos y lexinos. Al regresar al campamento, noté que alguien había estado allí en mi ausencia. Mi mochila había sido movida de su sitio y una de las latas que había encontrado antes estaba abollada. Lo más probable es que fuera un zorro o un glotón curioso. Este incidente me hizo pensar en la seguridad de mis pertenencias. Decidí construir un pequeño escondite para los objetos más importantes: el cuchillo, las cerillas y la baliza de emergencia. Cavé un hoyo poco profundo bajo las raíces de un árbol. Envolví estas cosas en un trozo de polietileno que encontré entre la basura junto al arroyo y las escondí allí, camuflando cuidadosamente el lugar. Por la noche sentí por primera vez un ataque de verdadera desesperación. La soledad, la incertidumbre, la constante lucha por la supervivencia. Todo esto empezaba a pesar en mi psique. Me di cuenta de que hablaba en voz alta conmigo mismo, comentando mis acciones y planes. «Aguanta, Gleb», me decía. «Conoces esta naturaleza, la has estudiado durante años. Puede ser dura, pero no es tu enemiga. Tú eres parte de ella». Con estos pensamientos me dormí, acurrucado en mi pequeño refugio, bajo los sonidos de la taiga nocturna y el lejano aullido de los lobos. El cuarto día de mi forzoso aislamiento comenzó con un grito penetrante. Me levanté de un salto, desorientado y asustado, y miré fuera del refugio. En el claro frente a mi choza estaba un enorme alce, el mismo que me había ayudado a encontrar el camino a través del pantano el primer día. Me miró directamente con sus ojos oscuros, luego resopló, se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. Esta visita casual, por alguna razón, me infundió esperanza. No estaba solo en esta naturaleza salvaje, era parte de ella, una de las muchas criaturas que luchaban por sobrevivir. Después de revisar mis trampas, unas trampas rudimentarias que había colocado el día anterior, descubrí que había atrapado una pequeña liebre. Era la primera presa sustancial desde el comienzo de mi supervivencia. Rápidamente descuarticé el cuerpo, usando mi cuchillo, y asé la carne en el fuego. El sabor era divino después de días alimentándome de bayas y plantas. Los restos de la liebre decidí usarlos para preparar un caldo que pudiera conservarse más tiempo. En la olla mezclé los huesos,
los restos de carne, las raíces que había encontrado y cebolla silvestre, y dejé esta mezcla cociéndose a fuego lento. Mientras se preparaba el caldo, decidí mejorar mi refugio. En los días anteriores me había dado cuenta de que la choza no protegía lo suficiente del frío y la lluvia. Utilizando una técnica que había visto a los cazadores locales, empecé a construir un refugio más sólido. Primero encontré 2 árboles que crecían a una distancia de unos 2 metros el uno del otro, y los uní con un travesaño resistente a una altura de aproximadamente 1,5 metros. Luego apoyé contra este travesaño varias ramas largas en ángulo, formando el armazón de un tejado a un agua. Cubrí este armazón con capas de ramas de abeto, musgo y corteza, colocándolas solapadas para que la lluvia resbalara sin penetrar en el interior. Cerré el refugio por 3 lados con los mismos materiales, dejando solo una entrada orientada hacia la hoguera. En el interior cubrí el suelo con ramas de abeto y encima con musgo seco, creando una cama relativamente blanda y cálida. El trabajo me llevó casi todo el día, pero el resultado valió la pena. Al anochecer tenía un refugio seguro que podía protegerme del mal tiempo y retener el calor de una pequeña fogata encendida frente a la entrada. Por la noche estaba sentado junto al fuego, sorbiendo mi caldo de liebre de una taza hecha a mano, ahuecada en un trozo de madera, y reflexionando sobre mi situación. Habían pasado 4 días desde el accidente. Si mi baliza de emergencia funcionaba correctamente, los rescatistas ya deberían haber recibido la señal y, posiblemente, haber comenzado la búsqueda. Pero las marismas de Vasyugan son inmensas, y encontrar a una persona en medio de estas ciénagas ilimitadas es una tarea casi imposible. Decidí que no podía simplemente sentarme a esperar el rescate. Tenía que actuar por mi cuenta. Al día siguiente planeaba ir de reconocimiento, subir a la colina más cercana e intentar determinar mi ubicación con mayor precisión. La noche fue fría, pero mi nuevo refugio conservaba el calor a la perfección. Dormí profundamente hasta el amanecer, el primer descanso reparador desde el comienzo de mi supervivencia. Por la mañana del 5.º día me sentía mucho mejor. Las fuerzas regresaban, y con ellas la determinación de luchar por mi vida. Después del desayuno, restos de liebre y algunas bayas, preparé un mínimo de cosas: un cuchillo, una brújula, una cantimplora con agua, un trozo de carne seca, y me fui de exploración. La colina que había divisado el primer día estaba más lejos de lo que había pensado. A mediodía solo había recorrido la mitad del camino, y las fuerzas empezaban a flaquear. El calor y la humedad hacían que cada paso fuera una prueba agónica. De repente, oí un sonido característico: el murmullo del agua. Siguiendo el sonido, llegué a un pequeño arroyo que bajaba de la colina. El agua era cristalina y fresca. Llené la cantimplora y decidí seguir el arroyo río arriba. Eso debería llevarme a la colina, y por un camino más fácil que el que había elegido originalmente. Tras una hora de ascensión por la suave ladera, llegué a una pequeña meseta. Desde allí se abría una vista impresionante de los alrededores. Las interminables marismas se extendían en todas direcciones, interrumpidas solo en algunos puntos por islotes de bosque y lagos que brillaban al sol. Saqué el mapa y la brújula e intenté determinar mi ubicación. Después de unos minutos de examinar el paisaje y compararlo con el mapa, me hice una idea aproximada de dónde estaba. Mi campamento estaba a unos 70 kilómetros al noroeste del distrito forestal y a 110 de Novi Vasyugan. Al observar el horizonte, divisé una fina columna de humo que se elevaba en algún lugar del este, a una distancia de unos 15 o 20 kilómetros. Humo. Podían ser personas, cazadores, geólogos u otros exploradores. La esperanza renació en mí con renovada fuerza. Decidí que mañana partiría en esa dirección. 15 kilómetros a través de la zona pantanosa es un día entero de camino, tal vez 2, pero era mi mejor oportunidad de rescate. Mientras descendía de nuevo a mi campamento, vi varios arbustos con bayas que no había visto antes. Eran arándanos, ya casi maduros.
Recogí tantos como pude llevar, anticipando una deliciosa cena. De vuelta en el campamento, descubrí que mis trampas habían vuelto a funcionar. Esta vez había capturado 2 urogallos. Era un verdadero festín. Rápidamente desplumé las aves y las preparé en la hoguera, disfrutando de cada bocado. Por la noche estaba sentado en la entrada de mi refugio, mirando las estrellas y pensando que mañana podría ser el día de mi rescate. De repente, oí un crujido de ramas muy cerca. Un oso. Una sombra enorme apareció en el borde del claro, a solo 20 metros de mí. Me quedé helado, temiendo moverme. El oso olisqueó, giró la cabeza hacia mí y me miró fijamente durante un rato. Entonces, para mi gran alivio, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Este incidente me recordó lo peligrosa que podía ser mi situación. Decidí que antes de la caminata de mañana tenía que tomar precauciones adicionales. Reuní todos los restos de comida y los colgué en un árbol a unos metros del campamento, para no atraer a los depredadores. Luego, reforzó su sistema de alerta temprana, añadiendo aún más trampas sonoras alrededor del campamento. La noche transcurrió sin incidentes, y al amanecer del 6.º día, estaba listo para la marcha. Después de reunir todo lo necesario y dejar en el campamento solo lo que no podía cargar, partí hacia el este, en dirección al humo que había divisado el día anterior. El camino resultó más difícil de lo que había previsto. El terreno se volvía cada vez más pantanoso, y en varias ocasiones estuve a punto de hundirme en la ciénaga. Hacia el mediodía, solo había recorrido unos 5 kilómetros y estaba agotado hasta la médula. Sentado para descansar sobre un tronco caído, escuché un zumbido lejano. Al principio pensé que era un trueno, pero el sonido era demasiado rítmico y monótono. ¡Un helicóptero! Me puse de pie de un salto, escudriñando el cielo, y efectivamente vi un punto diminuto que se movía hacia el norte. Comencé a agitar los brazos desesperadamente, gritando, pero el helicóptero estaba demasiado lejos. Continuó su camino, sin cambiar de rumbo, y pronto desapareció tras el horizonte. Fue un momento de verdadera desesperación, tan cerca del rescate, y una decepción tan grande. Pero no podía permitirme rendirme. El helicóptero significaba que había gente cerca, posiblemente aquellos cuyo humo había visto ayer. Continué el camino con renovada determinación. Al anochecer, había recorrido unos 7 kilómetros más, pero mis fuerzas estaban al límite. Decidí establecer un campamento provisional y continuar el camino mañana. Encontré un lugar relativamente seco bajo un gran abeto, recogí leña para una fogata y construí un refugio rudimentario con ramas. La cena fue frugal, unas pocas bayas y el último trozo de cecina. Sentía que empezaba a debilitarme por la falta de comida nutritiva. Pero la esperanza de un pronto encuentro con personas me daba fuerzas. La noche fue inquietante. En algún lugar cercano aullaba una manada de lobos y, en una ocasión, oí claramente el gruñido de un gran depredador, tal vez el mismo oso que había rondado mi campamento. Al amanecer del 7.º día, el tiempo empeoró drásticamente. El cielo se cubrió de nubes y comenzó una llovizna fina pero molesta. La visibilidad se redujo a unas pocas decenas de metros y me di cuenta de que, en esas condiciones, encontrar la fuente del humo sería prácticamente imposible. Decidí regresar a mi campamento base. El camino de vuelta me llevó casi todo el día, y cuando llegué al refugio familiar estaba empapado, congelado y profundamente decepcionado. Pero la vida en la naturaleza me había enseñado una cosa: nunca rendirse. Encendí una fogata, sequé mi ropa y comencé a planificar mis próximos pasos. Si no puedo llegar hasta la gente, tengo que hacer que me encuentren. Al día siguiente, decidí crear varias fogatas de señalización en áreas abiertas alrededor de mi campamento. Recogí grandes montones de leña, les añadí ramas verdes, para generar más humo, y los coloqué de manera que pudiera llegar rápidamente a cualquiera de ellos si oía el sonido de un helicóptero.
También comencé a trabajar en una gran señal de SOS, formando las letras con piedras y ramas en un pequeño claro cerca del campamento. La señal resultó lo suficientemente grande como para ser visible desde el aire. Los días se sucedían. Cazaba, recogía bayas y plantas comestibles, mantenía mi campamento en orden y cada día revisaba los alrededores con la esperanza de ver signos de presencia humana. Mi baliza de emergencia seguía parpadeando, señalando mi situación de peligro, pero nadie venía a mi rescate. En el 10º día de mi supervivencia, sentí que las fuerzas comenzaban a abandonarme. A pesar de todos mis esfuerzos por conseguir comida, no estaba recibiendo suficientes calorías. Mi cuerpo había comenzado a usar sus propias reservas y había perdido peso de forma notable. Mi piel se había vuelto seca y mi cabello, opaco. Pero lo peor era el estado mental. La soledad, la lucha constante por la supervivencia, la incertidumbre. Todo esto comenzaba a afectar mi psique. Me sorprendí hablando con los animales que se acercaban a mi campamento como si fueran verdaderos interlocutores. En los momentos especialmente difíciles, sacaba la foto de mi familia, que siempre llevaba conmigo. Mi esposa Irina y mi hija Basilisa me sonreían desde la fotografía desgastada, y eso me daba fuerzas para seguir luchando. «Volveré con vosotras», susurré, mirando la foto. «Lo prometo, volveré». Y seguí luchando, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Porque en la naturaleza solo hay una ley: sobrevive el más fuerte. Y yo estaba decidido a ser ese más fuerte. En el 11º día de mi forzado aislamiento, la naturaleza decidió ponerme a prueba de verdad. Al despertar al amanecer, sentí que algo había cambiado. El aire se había vuelto pesado, electrizado, y los pájaros, que normalmente llenaban el bosque con sus cantos al amanecer, guardaban silencio. Asomándome al refugio, vi que el horizonte occidental estaba cubierto de siniestras nubes de color negro violáceo. Se acercaba una tormenta, y por lo visto, una de las serias. Solo tenía unas pocas horas para prepararme. Inmediatamente me puse a reforzar mi vivienda. Encontré varias piedras grandes y las coloqué en los bordes del techo para que el viento no lo arrancara. Luego, cavé una pequeña zanja alrededor del refugio para desviar el agua de lluvia. Recogí tanta leña seca como pude y la escondí bajo un cobertizo para poder mantener el fuego encendido durante la tormenta. También preparé varios recipientes para recoger agua de lluvia. Era una oportunidad de reponer las reservas de agua potable sin tener que hervirla. Hacia el mediodía, el cielo se cubrió por completo de nubes y se hizo oscuro como si fuera de noche. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra, y luego empezó un verdadero aguacero. El viento arreció hasta tal punto que doblaba las copas de los árboles, y oía el crujido de las ramas al romperse. Me refugié en mi choza, que por suerte, resultó ser lo suficientemente fuerte como para resistir el embate de los elementos. La lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que parecía que iba a ceder en cualquier momento. Pero mi construcción aguantaba. La tormenta continuó durante todo el día y toda la noche. Varias veces, los relámpagos cayeron tan cerca que olía a ozono, y los truenos eran ensordecedores. En un momento dado, oí un fuerte crujido y sentí cómo temblaba la tierra. Un gran árbol había caído no muy lejos. Hacia la mañana, la tormenta empezó a amainar, pero la lluvia continuaba. Decidí salir a inspeccionar la zona para evaluar los daños. Lo que vi me heló la sangre. El arroyo, que era mi fuente de agua dulce, se había convertido en un torrente impetuoso que se acercaba amenazadoramente a mi campamento. Si el nivel del agua seguía subiendo, mi refugio se inundaría. Era urgente trasladar el campamento a un lugar más alto. Rápidamente reuní las cosas más necesarias: el cuchillo, las cerillas, el faro de emergencia, el caldero, la cantimplora, y me puse en camino para buscar un nuevo emplazamiento. Moverse por el bosque después de la tormenta era extremadamente difícil. Por todas partes había árboles caídos, ramas,
y la tierra se había convertido en un barro pegajoso. Varias veces resbalé y me caí, y una vez casi me disloco el tobillo. Después de una hora de arduo camino, encontré un lugar adecuado. Una pequeña colina cubierta de pinos. La tierra aquí era arenosa y absorbía rápidamente la humedad, y los árboles estaban lo suficientemente separados como para no representar un peligro en caso de fuertes vientos. Empecé a construir un nuevo refugio. Esta vez decidí hacerlo más sólido, teniendo en cuenta la experiencia de la tormenta que había vivido. Primero cavé una pequeña depresión en el suelo, de unos 30 centímetros. Luego construí un armazón con ramas fuertes, con una forma que recordaba a una barca invertida. Lo cubrí con capas de ramas de coníferas, musgo y corteza, colocando los materiales de manera que repelieran el agua. Hice la entrada estrecha y baja para minimizar la pérdida de calor, y la orienté hacia el este, en dirección opuesta a la de los vientos dominantes. Dentro, cubrí el suelo con ramas secas y musgo, creando una especie de colchón. El trabajo me llevó todo el día, y por la noche estaba agotado, pero contento con el resultado. Mi nueva morada parecía fiable y debería protegerme de cualquier inclemencia del tiempo. Sin embargo, seguía habiendo un problema con la comida. Todas mis trampas se habían quedado en el antiguo lugar, y encontrar nueva caza con este tiempo era prácticamente imposible. Por suerte, durante la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el campamento, había visto varios arbustos con bayas y setas que crecían al amparo de los grandes árboles. Recogí todo lo que pude encontrar, pero era claramente insuficiente. Mi organismo necesitaba proteínas, y decidí intentar pescar. El arroyo, convertido en torrente, debía haber arrastrado peces desde la cabecera. Con una rama flexible hice una caña de pescar rudimentaria, utilicé como sedal una cuerda fina de mi mochila, y fabriqué un anzuelo con un trozo de madera dura. Como cebo, decidí utilizar gusanos, que abundaban en la tierra húmeda después de la lluvia. Para mi sorpresa, este aparejo primitivo funcionó. En apenas media hora había pescado un pequeño tímalo, y luego otro. Fue una verdadera salvación. El pescado fresco contenía las proteínas y grasas que tanto necesitaba. Encendí una fogata, lo que no fue fácil con la leña mojada, y preparé el pescado, disfrutando de cada bocado. Por primera vez en muchos días, sentí una verdadera sensación de saciedad. La noche transcurrió con relativa tranquilidad, aunque la lluvia continuó con intensidad variable. Mi nuevo refugio resultó ser impermeable, y dormí profundamente hasta la mañana siguiente, sin despertarme. La mañana del 13º día me recibió con niebla y llovizna. Decidí que hoy valía la pena concentrarse en reponer las reservas de comida. La pesca del día anterior había sido fructífera, y decidí aprovechar ese éxito. Esta vez decidí probar otro método. Construí una pequeña presa en el arroyo, utilizando piedras y ramas, dejando en el centro un estrecho pasaje. En este pasaje instalé una trampa cónica, trenzada con ramas flexibles. El principio era sencillo. El pez nada hacia la abertura ancha, pero no puede salir por la estrecha. Mientras la trampa hacía su trabajo, me fui en busca de plantas comestibles. Mis conocimientos de botánica resultaron ser de lo más oportunos. Encontré matas de cebolla silvestre, varios arbustos con arándanos casi maduros, así como brotes jóvenes de helecho águila. Al regresar al arroyo, descubrí con alegría que mi trampa había funcionado. En ella chapoteaban varios peces pequeños. Recogí mi captura y volví al campamento, sintiendo una oleada de optimismo. Con tales reservas de comida, podía aguantar unos días más sin problemas. Por la noche, sentado junto a la fogata mientras degustaba un pescado asado en arcilla, un método que había aprendido de los lugareños, reflexionaba sobre mi situación. Habían pasado casi 2 semanas desde el accidente. Según mis cálculos, Marat ya debía estar preocupado por mi ausencia, e incluso habría puesto en marcha una búsqueda. Pero, ¿cómo iban a encontrarme en medio de estas ciénagas infinitas? Mi baliza de emergencia seguía funcionando, pero las baterías estaban a punto de agotarse.
Tenía que hacer algo para aumentar mis posibilidades de rescate. Decidí que al día siguiente subiría al punto más alto de la zona e intentaría hacer señales de humo. Era un método antiguo, pero eficaz para llamar la atención a larga distancia. El 14º día amaneció claro y soleado, como si la naturaleza hubiera decidido darme un respiro después de todas las calamidades. Preparé lo necesario: cerillas, un cuchillo, una cantimplora de agua, y me puse en camino en busca de una elevación adecuada. Tras varias horas de ascenso, llegué a la cima de una pequeña colina desde la que se divisaba toda la región. Recogí una gran pila de leña seca, le añadí ramas verdes y musgo para crear un humo denso, y la prendí. El humo se elevó en una columna alta en el aire en calma. Mantuve el fuego encendido durante todo el día, añadiendo ramas verdes de vez en cuando para intensificar el humo. Pero no hubo respuesta alguna, ni un sonido de helicóptero, ni otros indicios de presencia humana. Al atardecer, me vi obligado a reconocer mi derrota y regresar al campamento. El cansancio y la decepción me invadieron con renovadas fuerzas. Parecía que todos mis esfuerzos eran en vano, que estaba condenado a pasar semanas, o incluso meses, en esta inhóspita soledad. Esa noche tuve un sueño extraño. Vi a mi familia, mi esposa y mi hija, de pie a la orilla de un lago, haciéndome señas. Yo remaba hacia ellas en una barca, pero por mucho que me esforzaba, la distancia no se acortaba. Desperté con una sensación de añoranza y soledad. El 15º día trajo una nueva prueba. Me enfermé. Al principio fue solo una tos y un ligero escalofrío, pero por la noche me subió la fiebre y sentí debilidad en todo el cuerpo. Posiblemente era un resfriado provocado por la constante humedad y el enfriamiento, o tal vez alguna infección. Tenía conmigo un botiquín mínimo: algunas pastillas de paracetamol, un antiséptico, una venda. Tomé la medicina y preparé un té de agujas de pino, rico en vitamina C. Pero mi estado siguió empeorando. Los 2 días siguientes transcurrieron como en una niebla. Deliraba con fiebre, perdiendo el conocimiento de vez en cuando. En los momentos de lucidez, me obligaba a beber agua y tomar la medicación, pero las fuerzas se agotaban a cada hora. El 18º día la fiebre por fin cedió, pero estaba extremadamente agotado. Durante la enfermedad, probablemente había perdido entre 5 y 7 kilos de peso, y cada movimiento me costaba un mundo. Sin embargo, tenía que seguir luchando. Me obligué a levantarme, salir del refugio y encender una fogata. Luego preparé una infusión con hierbas medicinales que había recogido antes: milenrama, hierba de San Juan y menta, que encontré cerca del campamento. Poco a poco, las fuerzas comenzaron a regresar. De nuevo podía caminar distancias cortas, recoger bayas y revisar las trampas para peces. Pero comprendía que mi estado físico estaba lejos de ser ideal, y que en caso de nuevas adversidades podría no tener fuerzas suficientes. El 20º día ocurrió lo que tanto había esperado y en lo que casi había dejado de creer. Estaba sentado junto a la fogata, preparando la comida con el pescado que había pescado, cuando oí un zumbido de motor a lo lejos. Al principio pensé que era una alucinación causada por el agotamiento y la soledad, pero el sonido se hizo cada vez más fuerte y claro. ¡Un helicóptero! Me puse de pie de un salto, agarré las ramas verdes que había preparado de antemano y las arrojé al fuego. Una densa humareda se elevó hacia arriba y empecé a agitar los brazos desesperadamente, gritando, aunque sabía que mi voz no se oiría por encima del rugido del motor. El helicóptero se acercaba, y ahora podía distinguirlo. Un pequeño Mi-2 civil, probablemente utilizado para patrullar los bosques o para la exploración geológica. Volaba directamente sobre mi campamento, y por un momento me pareció que me habían visto. Pero la aeronave continuó su camino, sin cambiar de rumbo ni de altitud. Observé cómo se alejaba, y sentí cómo la esperanza me abandonaba de nuevo. Era, posiblemente, mi única oportunidad de rescate, y la había perdido. Me dejé caer al suelo,
sintiéndome completamente devastado. 20 días de lucha, 20 días de esperanza, y todo en vano. En ese momento estuve más cerca de rendirme que nunca. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar la derrota. Quizás era el instinto de supervivencia, quizás los pensamientos sobre mi familia, esperando mi regreso. Me obligué a levantarme, a echar leña a la fogata y a seguir preparando la comida. Mañana, me dije. Mañana idearé un nuevo plan. Saldré de aquí. Y con esa idea continué mi lucha por la supervivencia, sin saber que el destino me reservaba nuevas pruebas, aún más severas. El 21º día comenzó con un descubrimiento alarmante. Mi baliza de emergencia había dejado de funcionar. Las baterías, diseñadas para 2 o 3 semanas de funcionamiento continuo, finalmente se habían agotado. Ahora estaba verdaderamente aislado del mundo, sin ninguna posibilidad de enviar una señal de socorro. La comprensión me golpeó con más fuerza que todos los fracasos anteriores juntos. Estaba sentado junto a la hoguera agonizante, mirando el pedazo inútil de plástico en mis manos, y sentía que el pánico me subía desde dentro, apretándome la garganta y nublando mi mente. «Cálmate, Gleb», me dije en voz alta. «Eres biólogo. Conoces esta naturaleza. Sobrevivirás». Pero las palabras sonaban huecas. En 3 semanas en la naturaleza salvaje, había perdido, según mis cálculos, entre 10 y 12 kilos. Mi piel se había vuelto seca y escamosa, y mi pelo y barba se habían convertido en una maraña. Las fuerzas se habían recuperado solo parcialmente después de la enfermedad, y cada movimiento aún requería un esfuerzo. Sabía que tenía que tomar una decisión. Quedarse donde estaba y esperar a ser rescatado ya no tenía sentido. Tenía que moverme yo mismo, intentar llegar a la gente, o al menos a lugares donde las posibilidades de ser visto fueran mayores. Recordé el mapa de la zona que había estudiado antes de la expedición. Si había determinado correctamente mi ubicación, la guardería forestal más cercana estaba a unos 60 kilómetros al sureste. A pie, a través de terrenos pantanosos, esto era al menos una semana de camino, quizás 2. Con mis actuales provisiones de comida y en mi estado físico, era arriesgado, pero quedarse donde estaba era aún más arriesgado. Empecé a prepararme para la caminata. Recogí todo lo que pudiera ser útil: un cuchillo, cerillas en un recipiente impermeable, una cantimplora, una olla, los restos de comida, una caña de pescar improvisada. Con un trozo de lona que encontré entre la basura cerca del arroyo, fabriqué algo parecido a una mochila, atándola con cuerdas. También hice un bastón con una rama fuerte, que me ayudaría a caminar por el terreno pantanoso, y me serviría de arma en caso de encuentro con depredadores. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, abandoné mi campamento. El tiempo acompañaba. Estaba despejado, pero no hacía calor, y una ligera brisa mantenía alejados a los mosquitos. Me movía lentamente, eligiendo las zonas más secas y consultando constantemente la brújula para no desviarme del rumbo. Hacia el mediodía había recorrido unos 5 kilómetros y me detuve a descansar junto a un pequeño arroyo. Allí decidí reponer mis reservas de agua y probar suerte con la pesca. Para mi sorpresa, los peces mordían de maravilla. En una hora pesqué 4 pequeños címalos. Encendí una hoguera, cociné el pescado y me lo comí con avidez. Luego continué mi camino, sintiendo un impulso de energía gracias a la comida sustanciosa. Hacia el anochecer, había recorrido otros 4 kilómetros, antes de decidir parar a pasar la noche. El terreno se estaba volviendo cada vez más boscoso, lo cual era una buena señal. Significaba que me estaba alejando del centro de la zona pantanosa. Rápidamente construí un refugio sencillo, un cobertizo hecho con ramas, apoyado contra el tronco de un gran árbol, y encendí una pequeña hoguera. La cena fue modesta, unas pocas bayas y raíces que encontré por el camino. Pero no me desanimé. Mañana me esperaba un nuevo día y nuevas oportunidades. La noche transcurrió sin incidentes, y al amanecer del día 23 continué mi camino.
El terreno cambiaba gradualmente. Los pantanos daban paso a un bosque mixto, y caminar se hacía más fácil. Me movía más rápido, recorriendo entre 7 y 8 kilómetros al día. Al quinto día de camino, me topé con un hallazgo extraño, una vieja cabaña de caza abandonada. Estaba en un estado lamentable. El techo se había derrumbado parcialmente, las ventanas no estaban, y la puerta colgaba de una bisagra. Pero era una construcción real, creada por manos humanas. Dentro de la cabaña encontré restos de muebles primitivos, una mesa, un banco, una estufa destartalada. En la pared colgaba un viejo calendario de caza con una fecha de hacía 5 años. Eso significaba que la gente había estado allí relativamente hace poco. Decidí quedarme en la cabaña 1 o 2 días para descansar y recuperar fuerzas. Lo primero que hice fue arreglar la puerta y tapar las grietas más grandes en las paredes, usando musgo y ramas. Luego, limpié la estufa y, para mi sorpresa, descubrí que aún funcionaba. En un rincón de la cabaña encontré algunas cosas útiles. Una vieja olla, mucho mejor que la mía improvisada. Una taza de hojalata, algunos anzuelos para pescar y... un verdadero tesoro. Una lata de carne estofada en conserva. A juzgar por el estado de la lata, había estado allí durante años, pero estaba hermética y probablemente aún era comestible. Encendí un fuego en la estufa, calenté agua, y por primera vez en muchos días, pude lavarme de verdad. Luego abrí la lata de carne estofada y me comí su contenido, disfrutando de cada bocado. Fue un verdadero festín. Por la noche, sentado junto a la estufa caliente en un refugio relativamente seguro, sentí un torrente de optimismo. La cabaña significaba que me estaba moviendo en la dirección correcta, hacia lugares frecuentados por personas. Tal vez, no muy lejos, hubiera un sendero o incluso un camino que condujera a un asentamiento. Pasé 2 días en la cabaña, descansando y recuperando fuerzas. Durante este tiempo, logré reparar el techo, utilizando grandes trozos de corteza, e incluso construí algo parecido a una cama con ramas y musgo. También exploré los alrededores y descubrí un sendero viejo y apenas visible que conducía al sur. El día 27 decidí continuar mi camino, siguiendo el sendero que había encontrado. Estaba cubierto de maleza y a veces apenas se distinguía, pero seguía siendo un camino trazado por personas. El sendero conducía a través de un denso bosque, cruzando a veces pequeños arroyos y claros. Me movía con cautela, buscando constantemente señales de presencia humana. Al tercer día de camino por la senda, vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. En el tronco de un árbol habían tallado una marca, parecida a una flecha que indicaba una dirección. Aceleré el paso, sintiendo que me acercaba a mi objetivo. La senda se volvía cada vez más clara, y pronto vi otras señales de actividad humana. Árboles talados, restos de fogatas, incluso un trozo de bolsa de plástico enganchado a un arbusto. Al anochecer del 30º día, llegué a una senda más ancha que, por lo visto, se usaba con regularidad. Allí decidí montar el campamento y encender una buena fogata, esperando llamar la atención si alguien pasaba por allí. Por la noche, me despertó un ruido extraño, el crujido de ramas y pasos pesados. Me quedé helado, aguzando el oído. No era una persona. Los pasos eran demasiado pesados y arrítmicos. Un oso. Y se acercaba a mi campamento, probablemente atraído por el olor a comida. No tenía armas de fuego, solo un cuchillo y un palo afilado. Rápidamente eché leña al fuego para que ardiera con más fuerza. Los osos suelen tener miedo al fuego. Luego agarré una rama ardiendo y empecé a agitarla, haciendo todo el ruido posible. El oso se detuvo al borde del espacio iluminado por la fogata. Vi su silueta, enorme, maciza, y comprendí que, en caso de ataque, no tendría prácticamente ninguna oportunidad. Nos quedamos mirando el uno al otro. Me pareció una eternidad.
hasta que finalmente el animal se dio la vuelta y se ocultó en el bosque. Solté el aire con alivio, pero el sueño se había ido al garete. Pasé el resto de la noche manteniendo el fuego y escuchando cada sonido. Con los primeros rayos de sol, continué mi camino, avanzando por la senda, que se volvía cada vez más ancha y definida. Hacia el mediodía, me topé con un claro de verdad, una línea recta abierta en el bosque. Podría ser un cortafuegos o el límite de una explotación forestal. Decidí seguir el claro, que seguramente me llevaría a algún tipo de infraestructura. Y, en efecto, al cabo de unas horas vi a lo lejos algo que me hizo detenerme y frotarme los ojos, sin creer lo que veía. Un poste de la línea eléctrica. Era la primera prueba irrefutable de la proximidad de la civilización. Donde hay líneas de alta tensión, tiene que haber gente que las mantenga. Aceleré el paso, prácticamente echando a correr, a pesar del cansancio. La línea eléctrica conducía a una pequeña subestación que, a su vez, estaba conectada por un camino de tierra con algo que parecía una casa forestal o un puesto de vigilancia. Varias construcciones de madera al borde del bosque. Estaba salvado. Los últimos cientos de metros los recorrí reuniendo las últimas fuerzas, y prácticamente me desplomé en el patio de la casa forestal. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento son las caras de sorpresa de dos hombres con uniformes de guardabosques y una mujer que salió corriendo de la casa. Me desperté ya dentro, en una cama de verdad. Sobre mí se inclinaba un hombre mayor con barba canosa. El jefe de los guardabosques, como supe después, Stepan Ignatievich. «Está vivo», dijo, al ver que abría los ojos. «Vaya susto que nos has dado, muchacho. ¿De dónde has salido?» Intenté responder, pero tenía la garganta seca, y en lugar de palabras, solo salió un graznido. La mujer que estaba al lado, la esposa del guardabosques, Ana Petrovna, me acercó una taza con agua a los labios. «Bebe despacio», dijo. «Estás muy deshidratado». El agua me supo a néctar. Cuando por fin pude hablar, les conté mi historia. Cómo mi vehículo todoterreno se había hundido en la ciénaga, cómo había intentado sobrevivir y encontrar el camino hacia la gente. El guardabosques escuchó atentamente, asintiendo a veces con la cabeza sorprendido. Cuando terminé, dijo: 30 días en la taiga sin equipo. Es un auténtico milagro que hayas sobrevivido. Oímos hablar de un biólogo desaparecido, pero la búsqueda se realizaba en otra zona, más cerca del lugar de tu última comunicación. Me explicó que me encontraba a unos 70 kilómetros de Novoye Vasiugán, en una casa forestal que daba servicio a la parte sur de las ciénagas de Vasiugán. Era mediados de julio, y si no hubiera encontrado el camino hacia la gente, probablemente no me habrían encontrado nunca. Las operaciones de búsqueda en zonas tan extensas y de difícil acceso rara vez tienen éxito después de varias semanas. «Descansa», dijo el guardabosques. «Mañana te enviaremos al pueblo. Allí hay un puesto de atención médica, y luego nos pondremos en contacto con tus colegas y familiares. Deben estar preocupadísimos». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas se me saltaban a los ojos. 30 días de lucha, 30 días al borde de la vida y la muerte, y ahora estaba a salvo. Volvería a casa, vería a mi familia. Aquella noche dormí a pierna suelta, sintiéndome seguro por primera vez en un mes. No soñé ni con osos, ni con lobos, ni con las interminables ciénagas. Soñé con mi esposa Irina y mi hija Basilisa, con sus sonrisas y abrazos, esperándome en casa. La mañana en la casa forestal comenzó temprano. Me desperté con el olor a pan recién horneado y huevos fritos, aromas que me parecían casi olvidados después de un mes en la naturaleza salvaje. Ana Petrovna, la esposa del guardabosques, preparaba el desayuno, tarareando algo entre dientes. Me levanté de la cama con dificultad. El cuerpo me dolía. Las múltiples heridas y rasguños sufridos durante la travesía por la taiga escocían. Pero estaba vivo.
Me habían rescatado. Y eso era lo fundamental. Stepan Ignatievich ya estaba sentado a la mesa, leyendo unos papeles. Al verme, sonrió y me indicó una silla a su lado. Siéntate, viajero. Ana ha preparado un desayuno para chuparse los dedos. Necesitas reponer fuerzas. Me senté a la mesa y Anna Petrovna puso delante de mí un plato con huevos fritos, pan, mantequilla y una taza de té cargado. Le di las gracias y empecé a comer, esforzándome por no abalanzarme sobre la comida con demasiada avidez, aunque mi organismo, exhausto, me lo pedía a gritos. Después del desayuno, Nikolai te llevará a Nuevo Vasiugán, dijo el guardabosques. Allí hay un centro de salud, te examinarán, y luego ya veremos cómo te enviamos a casa. Asentí, agradeciendo su ayuda. Después del desayuno, Anna Petrovna insistió en que me diera un baño caliente, un lujo con el que no había osado ni siquiera soñar durante el último mes. También me dio ropa limpia, una camisa y unos pantalones de su hijo, que era más o menos de mi altura, pero mucho más ancho de hombros. La ropa me quedaba holgada, como si estuviera colgada de una percha. Durante mi supervivencia en la taiga, había perdido, según los cálculos del guardabosques, unos 15 kilos. Después del baño y de cambiarme de ropa, me sentí casi como una persona. Anna Petrovna incluso me ayudó a recortarme la barba y el pelo, que en un mes se habían convertido en una verdadera maleza. Nikolai, un joven guardabosques que iba a llevarme al pueblo, resultó ser un tipo lacónico, pero amigable. Me ayudó a subir a una vieja UAZ bujanka y metió en el maletero mi mochila con las pocas pertenencias que había logrado conservar. El camino no es muy bueno, me advirtió al arrancar el motor. Va a ser movidito. Eso era quedarse corto. El camino de tierra desde la casa del guardabosques hasta el pueblo era un continuo de baches y socavones. Cada sacudida me hacía sentir dolor en todo el cuerpo, pero no me quejaba. Después de 30 días en pantanos y taiga, incluso este viaje me parecía confortable. Por el camino, Nikolai me contó que la búsqueda del biólogo desaparecido, es decir, yo, se había llevado a cabo durante las 2 primeras semanas después de la desaparición, pero luego se había suspendido debido a la falta de resultados y a la necesidad de concentrar los esfuerzos en la extinción de incendios forestales en otra zona. Sinceramente, nadie creía ya que estuvieras vivo, me dijo, mirándome con aire de culpa. En esos pantanos, incluso cazadores experimentados desaparecen a veces sin dejar rastro. Asentí, comprendiendo. Había tenido suerte, mucha suerte. Si no hubiera sido por mis conocimientos sobre la naturaleza, si no hubiera sido por el hallazgo casual de una cabaña de cazadores, si no hubiera sido por una docena de otras felices coincidencias, podría haberme convertido en otra víctima de la taiga siberiana. El viaje hasta Nuevo Vasiugán duró unas 3 horas. El pueblo resultó ser pequeño, con solo unas pocas calles con casas de madera, una tienda, la administración, una escuela y el centro de salud al que me llevó Nikolai. La enfermera, una mujer mayor llamada Klavdia Mikhailovna, escuchó mi historia con asombro y luego me hizo un examen minucioso. El diagnóstico era el esperado: agotamiento, múltiples rasguños y heridas, fase inicial de avitaminosis. Pero, en general, teniendo en cuenta las circunstancias, mi estado era sorprendentemente bueno. Necesita una alimentación adecuada, descanso y un ciclo de vitaminas, dijo, extendiéndome una receta. Pero no veo problemas de salud graves. Es usted una persona muy afortunada, Gleb Sergeyevich. Después del reconocimiento médico, Nikolai me llevó al único hotel del pueblo, un pequeño edificio de 2 plantas con el pomposo nombre de Taiga Siberiana. La habitación era sencilla, pero limpia, con una cama, una mesa, una silla y un pequeño televisor. Para mí, que había pasado un mes en el bosque, era un auténtico lujo. Mañana vendrá el jefe de la policía del distrito, dijo Nikolai antes de irse. Habrá que redactar un acta oficial del incidente, y luego decidiremos cómo enviarle a casa.
Hay un autobús a Tomsk, pero solo sale 2 veces por semana. Al quedarme solo, por fin pude llamar a casa. El teléfono del hotel funcionaba a trompicones, pero conseguí contactar con mi mujer. Al oír mi voz, Irina rompió a llorar. Me contó que ya casi había perdido la esperanza de verme vivo. Las operaciones de búsqueda no habían dado resultados y, oficialmente, figuraba como desaparecido, con una alta probabilidad de haber fallecido. Solo Vasilisa creía que volverías, dijo Irina sollozando. Todas las noches, antes de dormir, decía que papá volvería seguro a casa, porque es el más listo y el más fuerte. Esas palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Le prometí que volvería a casa lo antes posible y acordamos llamarnos al día siguiente para hablar de los detalles de mi regreso. Por la noche bajé al pequeño café del hotel, donde conocí a varios lugareños. Al conocer mi historia, me invitaron a cenar y me bombardearon con preguntas sobre la supervivencia en la taiga. Les conté mis aventuras, esforzándome por no dramatizar los acontecimientos, pero incluso en esa versión, mi historia sonaba casi increíble. Deberías escribir un libro, me dijo uno de ellos, un cazador de edad avanzada llamado Mijail. 30 días en las marismas de Vasyugan no son ninguna broma. Muchos no habrían aguantado ni una semana. Sonreí, pero la idea me pareció interesante. Quizá realmente valiera la pena plasmar mi experiencia para que pudiera ayudar a otras personas que se encontraran en una situación similar. El día siguiente estuvo lleno de formalidades. El jefe de la policía del distrito, un hombre serio de mediana edad, tomó declaración sobre el incidente y me informó de que la noticia de mi rescate ya había sido transmitida al Centro Regional del Ministerio de Situaciones de Emergencia y a mi director de tesis. Su colega Marat Akhmetov llegará mañana por la mañana en helicóptero, dijo. Fue uno de los promotores de la operación de búsqueda y estaba muy preocupado por usted. Esta noticia me alegró. Marat no era solo un colega, sino también un buen amigo. Llevábamos muchos años trabajando juntos y sabía que había hecho todo lo posible por encontrarme. Por la noche, volví a llamar a casa y le conté a Irina que pronto regresaría. Hablamos largo y tendido, haciendo planes para el futuro. Comprendí que esta prueba me había cambiado, me había hecho replantearme muchas prioridades. El trabajo, la carrera, los logros científicos. Todo esto me parecía ahora menos importante en comparación con la familia, con las simples alegrías de la vida que casi había perdido para siempre. En la mañana del tercer día en Nueva Vasyugan, oí el sonido de un helicóptero que se acercaba. Salí a la calle y vi un pequeño Mi-8 aterrizando en la explanada frente al edificio de la administración. En cuestión de minutos, ya estaba abrazando a Marat, que parecía feliz y conmocionado a la vez. «Pareces un fantasma», me dijo, examinándome. «Pero un fantasma endiabladamente vivo. Cuando recibimos el mensaje de que te habían encontrado, al principio no me lo creí. Marat me contó que la búsqueda se había interrumpido tras 2 semanas de vuelos sin resultados sobre la zona. Se había registrado una señal de mi baliza de emergencia, pero debido a las características del terreno no se había podido localizar con precisión. Los equipos de rescate habían explorado varias zonas, pero no habían encontrado rastro alguno. Pensábamos que te habías ahogado con el vehículo todoterreno, me confesó Marat, o que habías sido víctima de depredadores. Nadie creía que una persona pudiera sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones. Pasamos varias horas discutiendo los detalles de mi supervivencia. Marat, él mismo un experto en trabajos de campo, estaba impresionado por mis decisiones y mi ingenio. Le interesó especialmente mi experiencia en la construcción de refugios y la obtención de alimentos. Son conocimientos valiosos, dijo. Pueden ayudar a otros investigadores que trabajen en condiciones similares. Después de comer, nos subimos al helicóptero y pusimos rumbo a Tomsk. Desde las alturas, las marismas de Vasyugan parecían una enorme alfombra verde y marrón que se extendía hasta el horizonte. Miraba hacia abajo, tratando de distinguir los lugares donde había pasado esos 30 días,
pero todo se fundía en un paisaje monótono. «No me extraña que no te encontraran», dijo Marat, siguiendo mi mirada. «Es como buscar una aguja en un pajar, incluso con las tecnologías modernas». En Tomsk me recibieron compañeros del instituto y periodistas de los medios locales. La historia del biólogo que había sobrevivido un mes en la taiga siberiana despertó un gran interés. Di una breve entrevista en la que agradecí a todos los que habían participado en la búsqueda y hablé de mi experiencia de supervivencia. Después de un examen médico en el hospital municipal, que confirmó el diagnóstico del paramédico rural, por fin me fui a casa. Irina y Vasilisa me estaban esperando en la puerta del edificio. Cuando las vi, sentí un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas. Vasilisa corrió hacia mí gritando: «¡Papá ha vuelto! ¡Lo sabía! ¡Sabía que volverías!». La levanté en brazos, sintiendo sus pequeños brazos rodear mi cuello. Irina se limitó a quedarse de pie a mi lado, sin poder contener las lágrimas. En casa me esperaba un auténtico festín. Irina había preparado todos mis platos favoritos, y Vasilisa había dibujado toda una serie de dibujos que representaban mis aventuras en la taiga. En su imaginación, yo luchaba contra dragones y me hacía amigo de animales parlantes. Por la noche, cuando Vasilisa ya dormía, Irina y yo hablamos largo y tendido. Le conté todo lo que había vivido, sin ocultar los momentos de desesperación y miedo. Ella escuchaba atentamente, a veces apretando mi mano cuando la historia se volvía especialmente tensa. «Pensaba en cómo iba a vivir sin ti», me confesó. «Y me di cuenta de que no podría. Eres nuestro apoyo, nuestra protección. Cuando no estabas, el mundo parecía haber perdido sus colores». Estas palabras me tocaron el alma. Comprendí que todo lo que había tenido que pasar tenía sentido si eso me había llevado de vuelta a mi familia. En las semanas siguientes, me fui recuperando poco a poco. Las fuerzas físicas volvieron más rápido de lo que esperaba, pero las consecuencias psicológicas resultaron ser más profundas. A veces por las noches tenía pesadillas. Volvía a estar en las marismas, solo, sin esperanza de rescate. Me despertaba bañado en sudor frío, y solo la presencia de Irina a mi lado me tranquilizaba. Por consejo de un psicólogo, empecé a llevar un diario, anotando mis recuerdos de los días que había pasado en la taiga. Poco a poco, estas notas se convirtieron en un informe detallado sobre los métodos de supervivencia que había utilizado. Después de leer mis apuntes, Marat me sugirió darles forma de artículo científico para una revista especializada. «Tu experiencia es única», dijo. «Puede salvar la vida de otros investigadores que trabajan en condiciones extremas». Acepté, y al cabo de unos meses, nuestro artículo, escrito a 4 manos, se publicó en una de las revistas científicas más prestigiosas. Despertó un gran interés en la comunidad profesional e incluso condujo a la revisión de algunos protocolos de seguridad para las investigaciones de campo en regiones remotas. Pero el resultado más importante de mi supervivencia fue una reevaluación de mis prioridades en la vida. Comprendí que el trabajo, por importante que sea, no justifica el riesgo de perder a mi familia. Reduje el número de expediciones prolongadas y empecé a pasar más tiempo con Irina y Vasilisa. Las marismas de Vasiugán dejaron una huella imborrable en mi alma. Me mostraron lo frágil que es la vida humana y lo fuerte que puede llegar a ser el espíritu. Me enseñaron a valorar cada día, cada instante que paso con mis seres queridos. A veces, cuando miro un mapa de Siberia, localizo la zona donde pasé 30 días luchando por sobrevivir. Y cada vez experimento una extraña sensación. Una mezcla de reverencia, miedo y gratitud. Reverencia ante el poder de la naturaleza, miedo ante su indiferencia hacia el destino humano y gratitud por la lección que me impartió. Una lección sobre que la vida es el regalo más preciado y que debemos vivir cada día como si fuera el último. Porque, a veces, una simple decisión, como aventurarse por un tramo desconocido de una marisma, puede cambiar toda una vida. Y si me preguntaran si me arrepiento de lo que viví, respondería:
No, porque a veces es necesario perderlo todo para comprender qué es lo que realmente importa. Y estoy agradecido al destino por esta lección, por duro que haya sido su precio.